¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy José Toledo. Bienvenidos a Hora Cero, programa de análisis, de coyuntura y por supuesto de entrevistas a los protagonistas de las informaciones y noticias que a ustedes les preocupan y deben conocer. Indudablemente el país sigue tratando de salir adelante y en medio de ello hay dos problemáticas fundamentales: la lucha contra la corrupción y por supuesto también en contra de la inseguridad, de la campeante delincuencia, terrorismo y narcotráfico que lamentablemente nos estamos siendo invadidos desde hace bastante tiempo. Para analizar aquello, Mauricio Alarcón, prestigioso abogado y por supuesto también defensor de los derechos humanos, politólogo y académico, está con nosotros vía Zoom, y John Garecoa, experto en seguridad, también está en el set principal de 24/7. Les recordamos que nos siguen a través de 24/7 en YouTube y también en RTW24, en canal 14 de CNT, de Claro y de Stream, y en RTU, en DirecTV a partir de las 17 horas. Saludos también a los ecuatorianos que nos siguen en diferentes partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en diferentes partes de Europa. Bienvenidos. Mauricio, ¿me escucha bien? ¿Cómo está? Buen día. Sí, claro, por acá. Un saludo también a quienes nos siguen a través de la señal de RTV24. Perfecto, muchísimas gracias. John, gracias por estar aquí. Gracias, José, muy amable. Indiscutiblemente el tema del día, de todos los días, de las conversaciones, es la inseguridad, el trabajo que está realizando la policía, las Fuerzas Armadas. Tenemos un gobierno que recién empieza, hay una asamblea que está a favor del gobierno, una mayoría, que han manifestado sus autoridades que van a trabajar en función de crear nuevas leyes, de fortalecer el tema de la seguridad. Del hecho al trecho hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que están viendo los expertos en seguridad como la capacidad de las Fuerzas Armadas para decir: aquí estamos, vamos no solamente a frentear, sino a ganar esta guerra? Sabemos perfectamente que el tema es muy complejo y son múltiples las aristas donde hay que trabajar, y sabemos que también que siempre nos hemos quejado de la parte judicial, de la parte legal, y en este sentido pues jueces y fiscales son la mamá de Tarzán. ¿Quiénes controlan al control? Es la gran pregunta. Nos quejamos y la policía propiamente se queja cuando vemos que ellos capturan a delincuentes que recientemente han sido capturados y ellos los recapturan. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar esa instancia donde el policía, oh sorpresa, está el delincuente nuevamente en la calle? Pero, ¿cuál es el punto donde hay que ejercer control? Porque ¿qué tal si yo mañana soy juez y digo, doy la libertad a alias Metralleta, y mañana quién me puede decir a mí por qué le di la libertad a alias Metralleta? Hay un problema de leyes, ¿ok? Entonces, hay que tratarlo como un todo, esta gran problemática, aprovechando que tiene el Ejecutivo de su mano poder cambiar leyes por la Asamblea, de cambiar cosas que vayan a favor de los ciudadanos. Quisiera escuchar, obviamente, lo que dice la otra persona invitada, que Mauricio, en cuanto a derechos humanos, pero siempre nos quedamos en los derechos de los ciudadanos y los derechos de los ecuatorianos, y para no dar palos de ciegos, también hay que trabajar sobre lo que ya ha dado resultado en otros países con grandes problemáticas o peores problemáticas de las que tuvo el Ecuador, y habrá que ver toda esa estrategia, como ya efectivamente lo han hecho el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, ir y recabar cuáles son los pasos agigantados que se pueden dar para poder llevar adelante esta guerra. Porque está claro de que en la calle no va a haber un policía o un militar para cada ciudadano en cada esquina, y el delincuente va a actuar en el momento donde obviamente no lo están observando. Así es. Mauricio, importante hablar de derechos humanos, hablar de la posición que tiene el gobierno frente al trabajo que deben hacer Fuerzas Armadas en conjunto, tomando en cuenta lo que ya ha ocurrido en otros países. Es decir, todos queremos un país más seguro, pero también en donde se respeten los derechos humanos, donde está esa línea delgada en donde no debemos trascender, pero sí darle a los ciudadanos lo que necesitamos
seguridad, tranquilidad para poder trabajar y hacer las actividades normales de todos los días. Nuevamente, José, un buen día para ti y un gusto compartir este espacio con John. Un saludo a la audiencia que nos empieza a seguir a través de esta transmisión. Mira, muchos mitos se han creado en torno al tema de los derechos humanos y desgraciadamente en el último tiempo ha tomado mucha fuerza ese discurso que pretende señalar a los activistas y a los defensores de derechos humanos como defensores de los delincuentes. Nada más ajeno a ello. Pues mira, se desmonta eso con un simple tema. Tanto defendemos nosotros los derechos humanos que lo que buscamos es que los delincuentes sean procesados como corresponde para que paguen sus penas en la cárcel, porque precisamente hoy, sin intervención del movimiento de derechos humanos, los delincuentes gozan de impunidad, de no sanción y ni siquiera proceso en muchos casos, gracias a que han infiltrado y han permeado el sistema de justicia en Ecuador. Así es que el debido proceso, incluso que se debe obligatoriamente seguir a todas las personas, sean inocentes hasta el último momento o terminen siendo ratificadas en su culpabilidad por los jueces, garantiza que después no terminen, por ejemplo, echando mano de argucias legales para salir libres en 24 o en 48 horas. Acá no se trata de crear ciudadanos de primera o de segunda. Los derechos son para todos. Y claro, el momento que una persona delinque, independientemente de si lo hace o no por necesidad o por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada, debe obligatoriamente someterse a un sistema de justicia que garantice que esos delitos van a ser efectivamente sancionados si es que hay hechos que permiten llegar a esa conclusión. Así es que de eso se trata nada más. No estamos acá, como algunos pretenden hacer creer, defendiendo delincuentes, pero también, y es importante decirlo, las autoridades y las fuerzas de seguridad que tienen la obligación de tratar de poner algo en orden en nuestro caotizado país, tienen que seguir procedimientos y protocolos. ¿Qué pasó con, por ejemplo, el caso de los chicos de las Malvinas? Se polarizó aquí la discusión sobre la base de algo que a la larga, e incluso hoy lo conocemos gracias a testimonios y videos, terminó dando la razón al denominado movimiento de derechos humanos. Así es que este tema, por muy sensible que sea, José, John y amigos, tiene que ser analizado con objetividad, pero sobre todo con sensatez, porque creo que aquí la gran mayoría de ecuatorianos, incluyendo los defensores de derechos humanos, lo que queremos es seguridad, paz y justicia. Ahora, mientras eso ocurre, es decir, hay que fortalecer las leyes, a las instituciones, hay que también tener en claro que las Fuerzas Armadas cumplen un papel absolutamente delicado. Ellos estaban en sus cuarteles, ellos iban a intervenir en el momento de un conflicto bélico que afortunadamente terminó hace muchos años, después de la guerra del Cenepa. Sin embargo, ante una guerra interna, es indudable que tienen que salir a las calles. Y entonces siempre se dice, las Fuerzas Armadas no están preparadas para el combate en el día a día, ir a los barrios, etcétera, y pueden ocurrir excesos y demás. Nadie los quiere. Pero por otro lado, en el día a día, los ciudadanos tienen que tratar de sentirse seguros. Pero en los noticieros, en los titulares y obviamente en las conversaciones al día, la cantidad de situaciones de inseguridad cada vez son peores. Ahora en la ciudad de Guayaquil ya estamos hablando de atentados con bombas en algunos barrios, John. Hay 4 pilares fundamentales que hay que reforzar. 1, la decisión ejecutiva, que la vamos viendo, va creciendo. 2, la decisión legal, con el tema de la asamblea va a crecer. 3, la parte económica, que con el aporte que se va también a autorizar, va a crecer también ese aporte. Y el 4 pilar importantísimo, que es el que lo podemos ampliar, es el control al elemento humano. Para tu conocimiento y la ciudadanía, ya existe ley y reglamento para el uso de polígrafo en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional. Para este próximo mes, que van a ingresar 450 miembros de la Armada del Ecuador, se va a calificar con la herramienta técnica científica como es el polígrafo en los procesos de preempleo. A su vez,
para todos los casos específicos, puntuales, como el que todavía está latente del caso Malvinas y como los otros casos que han existido, como el radar de Montecristi, como los fusiles que se robaron dentro del Cuerpo de Infantería Marina, todo eso debe de haber la decisión del comandante de la unidad de hacer investigación con el uso de polígrafo para tener un diagnóstico inmediato de cuál es la situación. Con el tema del personal de los 11 de las Malvinas, yo con un examen de polígrafo en 2-3 días tengo un diagnóstico casi exacto, con un 98% de confiabilidad y efectividad, quienes participaron, y hago todas las preguntas que requiera el caso. ¿Quiénes hacen uso en este momento de esa herramienta que siempre lo hemos escuchado, es bastante positiva, ¿verdad? Pero no todo el mundo lo hace. Así es, tenemos que recurrir a elementos tecnológicos. La Armada del Ecuador, por medio de la Embajada Americana, donó la capacitación a 10 miembros de la Armada del Ecuador, donó 10 equipos. Está claro que con esos 10 elementos y 10 equipos no se abastecen. Por ende, se está contratando actualmente compañías y empresas privadas que se dedican al servicio de exámenes de polígrafo para el reclutamiento de los 450 miembros o aspirantes a la Armada del Ecuador. Para el próximo año van a haber 800. ¿Ok? Ahora, ¿qué resulta? De que ante casos especiales, específicos, como los 3 que nombré, Malvinas, las antenas de Montecristi y Cuerpo de Infantería Marina, y hay otros, y en cuestión de 2 horas, yo puedo tener un diagnóstico indistinto de cada una de las personas, si participaron, si dispararon, si se beneficiaron ilícitamente con dinero, con productos. Entonces, hay que trabajar con estas herramientas para, yo como comandante de una unidad, yo no voy a esperar como unidad de élite, inclusive de la Infantería Marina, una ocasión escuché al comandante decir, voy a denunciar a la Fiscalía. Un momentito, yo como unidad de élite, tengo que sacarte primero de la oreja e identificar internamente, hacer un diagnóstico interno, decir, esto para mí son los sospechosos, y lo di de baja, pero que resulta que las leyes, ¿a cuántos militares han reingresado a la fuerza? Militares, policías, miembros de CTE, que con procesos judiciales lo han reingresado, como se ha evidenciado públicamente que salió un marino que había tenido como 8 procesos, sin embargo reintegrado a la fuerza. Entonces, ¿dónde está el comandante quien levanta las antenas y decir, yo no puedo trabajar con un elemento con este perfil, pues? Ahora, pero saltan la novedad cuando ya se produce que lo han encontrado en otro asalto y robo. Ahora, pero hay que dividir las cosas. Es decir, es indudable que las Fuerzas Armadas, la policía, los jueces, etcétera, todos tienen un trabajo interno, asuntos internos les llaman en la policía, ¿verdad? Para trabajar permanentemente en el control de sus unidades. Se ha denunciado que las garras o el cáncer de la corrupción también ha invadido a las Fuerzas Armadas, a la policía. Nadie es exento de aquello, pero no por ello hay que decir que todo está podrido. Al contrario, hay que rescatar ese trabajo interno que cumplen. Pero por otro lado, en las calles, los municipios, el trabajo en conjunto con la policía, las Fuerzas Armadas, el Estado en general, tienen que trabajar, pero también aquí me gustaría el concepto de nuestros 2 invitados. ¿Dónde está la tranquilidad de decir, oye, se está rehabilitando en diferentes sectores, hay pobladores en donde el tejido social hay que recobrarlo, hay que mejorarlo? Es decir, hay que trabajar en la prevención. Mauricio, ¿eso está ocurriendo o definitivamente lo hemos soslayado en este país? Estamos solamente reaccionando ante la guerra y no sobre lo que acabo de mencionar. Mira, José, yo prefiero mantener viva la esperanza de que con el nuevo mandato de Daniel Noboa se ha tomado plena conciencia de este detalle que tú señalas, el de no trabajar únicamente de forma reactiva, sino también de manera preventiva. Quizá la mayor señal es haber entregado la coordinación y supervigilancia del denominado sector social a la vicepresidenta de la República, para que ese tema no esté simplemente a cargo de los ministros, sino que haya
una cabeza desde el poder central del Ejecutivo articulando esfuerzos y acciones en la materia, porque por supuesto ha sido importante para estos 18 meses de primer mandato comprender el fenómeno, articular esfuerzos, cambiar ciertas leyes, recuperar alguna cantidad de recursos y por supuesto actuar, pero mientras no se ataque el problema de fondo, que como tú bien dices es un problema social, simplemente estaríamos como tratando de bajar la fiebre con pañitos de agua fría, y eso no es lo óptimo en este caso, ¿no? Entonces, ojalá haya plena conciencia de que, por ejemplo, ciertos territorios del país han sido cedidos prácticamente a los grupos de delincuencia organizada, que los controlan completamente porque sus estructuras criminales han llegado a suplantar al Estado, a proveer bienes, recursos y servicios que en teoría el Estado estaba obligado a dar. Pasa a ciertas zonas, no voy a dar nombres por cuestiones de sensibilidad, pero la gente, por ejemplo, te dice que agradecen a los grupos de delincuencia organizada porque el centro de salud está repotenciado gracias a los GDOs, no gracias al Estado, o que se arregló la escuela pública gracias a la ayuda de los GDOs, no del Ministerio de Educación. Entonces, te digo, ese tipo de cuestiones tienen que ser tratados de forma urgente para tratar a mediano y largo plazo de ver una reducción efectiva de esa tasa de criminalidad, de muertes violentas y de vinculación de la ciudadanía a grupos de delincuencia organizada. Ahora, vamos un momento a dejar este tema y hablemos nuevamente de las leyes, del trabajo que deben cumplir, por ejemplo, en la nueva asamblea con la mayoría, yo creo que con toda la asamblea. ¿Qué es lo que hay que fortalecer en cuanto a las leyes, Mauricio, por un lado? ¿Y qué hay que implementar para darle esa fortaleza y esa tranquilidad a los gendarmes, por un lado, a los fiscales y también a los jueces? Mira, es muy fácil. En este país cada cierto tiempo se habla de cambiar las leyes o crear nuevas leyes, y lo que vive Ecuador es una telaraña jurídica. Tenemos leyes y regulaciones hasta por si acaso, en tal cantidad que hasta se contradicen entre sí. Mira que en este momento, y voy a citar un caso de lo que en este momento se discute en la Asamblea Nacional, José, se dice, no, gracias a este proyecto de ley de urgencia en materia económica se van a poder hacer finalmente allanamientos sin orden de autoridad judicial. Y actualmente la norma penal ya lo permite. Cuando tú tienes información y datos certeros de que se va a cometer un delito, tienes la posibilidad de intervenir y allanar ese espacio sin necesidad de una orden de autoridad judicial competente. O en caso de delito flagrante, también puedes hacerlo. Pero no podemos caer en esa narrativa simple, hablo de este hecho en específico, que lo que hace es generar altas expectativas a propósito del proyecto de aprobación de una norma. No vaya a ser que nos pase como la ley de recuperación de activos y capitales, que se decía que era la herramienta perfecta para poner fin a las economías criminales y hasta hoy no da resultado, o figuras como la de la extradición, que se decía que aprobada en consulta popular iba a ser la varita mágica que nos salve de todo, y el único extraditado ha sido un violador de menores a los Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que hay que prestar mucha atención a este tema normativo, y por supuesto la cuestión que ocurre con nuestras fuerzas del orden, y probablemente John lo conozca muchísimo mejor, es que necesitamos fortalecer sus capacidades, dotarles de herramientas suficientes para que sigan protocolos, para que, conociendo lo que tienen a favor y tienen en contra en sus actuaciones al momento de llevar a cabo persecuciones, allanamientos o este tipo de cuestiones, les blinde completamente de lo que ocurre después, porque lo que tenemos en muchos casos es producto, desgraciadamente, del desconocimiento de nuestras fuerzas policiales y de nuestras fuerzas armadas, que les ponen en una situación para que después terminen privados de la libertad por varios años y deban recurrir a esas amnistías, a esos indultos que lamentablemente también en el imaginario colectivo están satanizados. ¿Qué opina usted, John, sobre esto? Así es. Y hablando de normativas, para tu conocimiento, existe la ley en la función judicial para los exámenes de confianza, que lamentablemente fue realizado el reglamento, pero un mal reglamento firmado por Wilmer Terán. Esto es público. ¿Ok? ¿Qué dice el reglamento con respecto a los exámenes de confianza? Que se tomarán exámenes de actitud, destreza, capacidades, y eso no tiene nada que hacer con un examen de confianza. Tú y yo y todos hemos sido siempre calificados en la escuela y en el colegio por conducta y aprovechamiento.
Una cosa es medir el aprovechamiento, capacidad, curso, maestría, experiencia, y que tienen que medirlo, y otra cosa es medir la conducta, si ha participado en actos ilícitos, si se ha beneficiado con dinero, con productos, si ha recibido dinero ilícitamente, y eso es lo que tiene que medir un examen de confianza, y diría yo que tendría que hacer un copy de lo que dice el reglamento de Fuerzas Armadas y pegarlo en la función judicial, que está hecho, diría yo, porque lo he leído, lo he analizado a la perfección, pero lamentablemente quien firmó el reglamento en la función judicial para el control fue la persona que lamentablemente está detenida. Continuamos con más de Hora Cero. Mauricio Alarcón vía Zoom y también John Garecoa aquí en el set analizando esta problemática que indudablemente es uno de los temas más preocupantes de nuestro país. Queremos que nuestro país se desarrolle, que continúe avanzando, desarrollándose, que por supuesto mejoremos la parte económica, de tener empleos, etcétera. Pero todos los empresarios nacionales y extranjeros quieren un país seguro, quieren invertir con las reglas claras del juego y demás. Y en ese sentido estamos analizando aquello. Ahora, yo parecería como que a mucha gente le debería sonar lógico todo lo que se dice en cuanto a estas aplicaciones de conducta para normalizar, digo, el trabajo de cada uno, sobre todo en las autoridades de control. Pero hay otro grupo que probablemente esto no le interesa. Ahora, ¿cómo está nuestro país con respecto a otros de la región? Perú, Colombia. ¿Hay estas posibilidades? Yo sé que está en la ley, pero ¿las están aplicando? ¿Y cuáles han sido esos resultados? Tengo más de 40 años dedicado al tema de la seguridad e investigación privada. Tengo como 20 años como poligrafista y he dado cuerda, he motivado todas estas nuevas aplicaciones y a buena hora ya existe en la ley. Antes era un tiro al aire porque no, está bonito lo que dice, pero no está en la ley. Actualmente, gracias a Dios, gracias a las leyes, se está aplicando. Que tiene su demora, que no está todo el personal capacitado, que se está avanzando, sí. Obviamente a esto hay que darle cuerda para que ruede de la mejor manera. Y así como existe el departamento de criminalística en la policía y que jueces y fiscales se ayudan con el departamento de criminalística, con todas las especialidades que tiene criminalística, debe existir el departamento de poligrafista para que jueces y fiscales se apoyen con el informe de criminalística y tanto el demandado como el demandante puedan pasar pues a un examen de polígrafo a ver quién está diciendo la verdad, quién ha robado, quién está abusando el tan viejo dicho, el papel aguanta todo, ¿ok? O muchas personas pueden sentarse frente a un fiscal y decir de la A a la Z, no pasa nada, pero ¿cómo sabes que está diciendo la verdad? Obviamente hay un conjunto de actividades, de acciones, de versiones contrapuestas para poder llegar a un tema. Entonces, ¿para qué dar palos de ciegos si existe tecnología? Hay que usar la tecnología disponible en el mundo. A propósito de eso, Mauricio, el presidente de la República hizo recién una gira muy importante en diferentes países. Hay que ver, por supuesto, los resultados, están pendientes. Hay algunas cosas que se deben contar o informar y otras no, por temas de inteligencia, de reserva. Pero, por ejemplo, el presidente ha dicho, inclusive en campaña, que va a trabajar en materia de inteligencia con países como Estados Unidos y también Israel. ¿De qué manera se debe fortalecer nuestro sistema con inteligencia de otros países? Porque la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, etcétera, no es una guerra interna, sino global. Partamos de eso definitivamente, José. Estamos hablando de fenómenos que no se limitan a las fronteras ecuatorianas, que aunque adoptan sus particularidades propias de la sociedad nacional, corresponden a grandes estructuras, no solo regionales, sino mundiales. Basta regresar a ver los periódicos de hace unos días cuando se celebraba la detención en un país de Medio Oriente del cabecilla o uno de los cabecillas de la mafia albanesa.
Para quienes no tienen claro el mapa mundi, Albania no está en América Latina, Albania está al otro lado del océano, en otro continente y en otra región, pero es una mafia que ha venido operando en el país durante mucho tiempo, así es que estamos frente a fenómenos mundiales, transnacionales definitivamente, y la colaboración y la cooperación parten de ahí. No se trata tampoco, José, de traer sistemas y hacer, como coloquialmente se dice, un copy-paste esperando los mismos resultados, porque si bien los sistemas en otros países funcionan, necesitan adaptarse a las particularidades nacionales para poder ser completamente eficientes y efectivos en el objetivo final que se pretende lograr. Uno de los mayores errores que recurrentemente se comete en Ecuador, no solo en lo que significa implementación de sistemas de seguridad, sino incluso en adaptación normativa, que es el tema que nos motivó el espacio previo, te digo, es hacer un copiado prácticamente textual de las cosas, ¿no? En casos normativos, incluso hasta utilizando términos que corresponden a otros países, en los sistemas y en la tecnología, a veces no haciendo las adaptaciones necesarias para que acá en Ecuador pueda ser totalmente eficiente el asunto. Entonces yo creo que la cooperación, la colaboración son necesarias, pero teniendo los pies sobre la tierra en el territorio nacional. En buena hora que Ecuador esté buscando esta cooperación efectiva con países que de frente le dan batalla a este fenómeno mundial que tanto daño nos hace, y que no busque tapiñadamente colaboración con países que, como tú sabes, terminan siendo cómplices de este fenómeno negativo. ¿Pero qué falta para que después de todas esas conversaciones, después de todos esos diálogos, de esos pedidos, etcétera, eso realmente ya se palpe, ya se concrete, mejor dicho? En Colombia, cuando hubo la guerra contra el narcoterrorismo, los cárteles de la droga, el cártel de Medellín, de Cali, etcétera, hubo el denominado Plan Colombia. ¿Es factible un plan de Ecuador? Se habló de que la base de Manta, haberlos dejado que se vayan o haberlos expulsado fue un error terrible. Bueno, ¿qué es lo que hace falta ahora para que se implemente algo similar? Mira, mucho más que la simple voluntad política o mucho más que el simple ajuste de un artículo en la Constitución. Si bien esos detalles son necesarios, José, y John seguramente coincidirá, para poder viabilizar las cosas, necesitamos que del otro lado haya la voluntad de poder hacer trabajo efectivo en Ecuador. A mí me preocupó sobremanera cuando en su momento el gobierno anunció el cambio al texto constitucional del artículo 5, viabilizando las bases extranjeras, pero un comunicado de la Embajada de Estados Unidos que decía sí, pero a nosotros de momento no nos interesa llevar a cabo un tipo de actividad como ese. Si a un país como Estados Unidos no le interesa colaborar para hacer frente a un fenómeno como este, podremos cambiar la Constitución, podremos tener la gana de hacer las cosas, que si ese gran hermano mayor no quiere hacerlas con nosotros, difícilmente vamos a obtener resultado. Aquí hay que crear incluso conciencia mundial de que solo juntos y colaborativamente podemos hacer frente a este fenómeno. Ahora, pero John, ¿qué más conciencia mundial espera justamente el contexto internacional? Somos titulares, lamentablemente, en diferentes partes del mundo, sosteniendo que el Ecuador está en rojo, que Ecuador ya no es esa isla de paz que nos congraciábamos siempre y siempre decíamos que hay que venir al país no solamente por su tierra maravillosa, megadiversa y demás, sino también por la tranquilidad. Casualmente, dentro de esos cuatro pilares, y ahondando con el cuarto pilar, lo repito, decisión ejecutiva, decisión legal, decisión económica y decisión de control del elemento humano. Dentro de la cadena de seguridad que podemos tener armas, comunicaciones, tecnología, recursos, la parte legal, ¿cuál es el eslabón principal de esa cadena de seguridad? El hombre. El hombre. Y si no controlamos al hombre, cualquier situación puede pasar. Por eso yo recomiendo que el presidente de la República, así como anda a su lado el hombre con la colcha protectora antibalas, tiene que tener a su lado izquierdo un hombre con un maletín con el polígrafo. Y casualmente el abogado Álvaro Novoa, yo he trabajado varios años con ellos, sigo trabajando con el grupo, y él a todos los gerentes
desde el primero a bordo, examen de polígrafo, confianza, confianza, confianza. Y él para asignar un ministro, un comandante, examen, porque la respuesta ya la sabemos. ¿Usted ha cometido actos ilícitos? ¿Usted se ha beneficiado? ¿Usted me está mintiendo? ¿Ok? Todo es control, y control al elemento humano porque es el eslabón principal de todo sistema de seguridad. Ahora, entremos a un plano que tal vez, más allá de ser o no expertos, suena lógico también, que empecé el programa hablando de la prevención, es decir, recobrar el tejido social, no puede ser una cita nada más. En Colombia, en Medellín, ¿qué hizo por un lado las Fuerzas Armadas y el Estado? Sí. Ellos dijeron, perdón, ¿qué es lo que hicieron ellos? En las zonas más lamentables, de muchísima violencia, pusieron obras donde supuestamente esas obras debían hacer solamente para las zonas de ricos, decían los colombianos. No, al contrario, se les da seguridad, tranquilidad, deportes, recreación, se trabaja en conjunto para tratar de desmovilizarlos del sicariato y más bien que vayan a escuelas a hacer algo. Aquí en diferentes barrios, ¿qué hacen los chicos después de las escuelas, los que pueden ir a la escuela? ¿Qué hacen? El trabajo social es importante, se lo ha venido haciendo, se lo tiene que seguir haciendo, pero es un trabajo mínimo, demorado. O sea, y peor si es mínimo, lleva una década, 2 décadas cambiar. Inclusive teníamos las escuelas, los colegios del Millennium, luego los cambiaron. Bueno, pero cuando en conducta delictiva una persona tiene desviada la conducta, ¿qué porcentaje de estas personas desviadas de conducta o un delincuente que sabe que sale a la calle a delinquir y con el hecho de robarse 10 celulares al día, que los vendan $20 cada celular, hace $200 al día? ¿Tú crees que ese delincuente va a regresar por un sueldo básico de $470 mensuales? No va a regresar. Esa conducta desviada ya va a tener otro patrón que entonces, por más... ¿qué hay que hacer ahí? O sea, primero, sí, hay que trabajar en lo social. Yo no digo que no hay que hacerlo, hay que trabajarlo y seguir para no desviar y tratar de rescatar a alguien de allí a los buenos, ¿verdad? El otro, obviamente, el control respectivo, las sanciones respectivas y saber que ese camino tiene que tenerle miedo a las leyes, ¿verdad? Miedo a ir a la cárcel, miedo al policía, miedo al Estado. Mauricio, yo quiero ir un poquito más allá y quiero la opinión de ustedes. Miren, no todo puede ser solamente la reacción, ¿verdad? La represión. O sea, yo converso con gente que me dice, a ver, en mi casa tengo 3, 4 jóvenes que llegan del colegio, pero no tengo dinero para poderlos poner en básquet, en fútbol, en tenis, etcétera. Y entonces están allí. ¿Qué pasa con las bandas? Los reclutan en las propias escuelas y colegios. O sea, ya sabemos lo que está ocurriendo. Y ese no es un trabajo exclusivamente del gobierno. Esto tiene que ser en conjunto. Y siento que esa capacidad o se está perdiendo o definitivamente no ha terminado de empezar, Mauricio. Efectivamente, José, y creo que John también ha sido muy claro en señalar que un problema como este no se soluciona de una forma tan simple como la que algunos pretenden, ¿no? Mira, es un fenómeno impresionante que en ciertas provincias del país aparezca de pronto un carro blindado, le entregue un arma a un adolescente y le diga, aquí está la foto de esta persona a la que vas a tener que irle a pegar un tiro en la cabeza, y por un acto que demorará 5 minutos, en el peor de los casos 10, reciben un pago en contante y sonante de varios cientos de dólares, lo que le cuesta a un trabajador que gana el básico 40 horas a la semana y sacarse la madre, como se dice coloquialmente, durante todo un mes, ¿no? Entonces se trata, como bien dices tú, de abordar incluso de una forma multidimensional el fenómeno. Por eso es que es fundamental, sí, reaccionar frente a lo que está sucediendo, romper con las estructuras criminales, capturar a sus elementos, procesarlos frente a la justicia y hacer que paguen sus culpas sin impunidad alguna, pero empezar a trabajar
en cuestiones que van mucho más allá de, por ejemplo, dar trabajo a la gente. No se trata de simplemente dar trabajo a la gente y darles un ingreso mensual. Se trata de, por ejemplo, en el sistema educativo, como tú bien dices, empezar a cambiar la información que reciben los estudiantes, empezar a generar valores y conocimientos sobre lo que ocurre con estos fenómenos, empezar a generar conciencia de país frente a los mismos. Siempre va a haber, por supuesto, gente que opte por el otro camino, históricamente así ha sido, pero hay varios elementos en lo educativo, en lo cultural, en tantas aristas que ha sido abandonado y que genera ese caldo de cultivo perfecto para que de pronto llegue el matón local y simplemente te coopte en un acto básico. Entonces, acá, de nuevo, el tema de seguridad ni se va a solucionar de la noche a la mañana, ni se arregla todo básicamente echando un poco de bala o capturando a ciertos objetivos. Por eso es que es fundamental que este tema se trabaje de forma colaborativa y multisectorial. En el gobierno sí, pero de la mano de la ciudadanía, del periodismo, de expertos como John, que tenemos mucho que aportar en la materia, porque de nuevo, queremos que Ecuador vuelva a ser seguro, que vuelva a ser un país de paz. Los que están con los delincuentes que se mantengan lejos, pero los que desde nuestra óptica queremos colaborar, sentémonos en una mesa de trabajo y empecemos a dar forma a ese plan integral que podrá sacar a Ecuador del bache. Bien, vamos con la última parte de nuestro programa. Tenemos algo más de 5 minutos para las conclusiones. En nuestro país podemos analizar todos los días esto, pero no nos queremos quedar exclusivamente con el análisis, sino también con los resultados, tomarle la lección a las autoridades de turno. Está muy bien, sí, pero este es un trabajo en conjunto y antes de la pausa hablábamos justamente de eso. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de los 221 municipios que tiene este país? Cada uno de los municipios tiene un segmento dedicado a trabajar en el aspecto social. Las prefecturas igual, deporte, turismo, salud, y el trabajo social son fundamentales para tratar de sacar del hoyo en el que están, sobre todo nuestra juventud, Mauricio. Sí, yo creo que el punto de partida es impedir el lavado de manos. El año pasado el gobierno nacional, particularmente el presidente de la República, emitió el reglamento a la Ley de Defensa Nacional que establece que los municipios son entidades complementarias en materia de seguridad. No se trata que ellos realicen las acciones de forma directa, que es lo que le corresponde bajo el esquema constitucional a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Pero las fuerzas de orden local, por llamarlas de alguna manera, los metropolitanos, los municipales, deben realizar actividades complementarias en el marco de una seguridad integral que debe brindar el Estado, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados, y particularmente los provinciales y los cantonales, entiéndase, prefecturas y municipios, tienen que hacer trabajo complementario de seguridad articulado a un plan nacional. Así es que el lavado de manos que muchas veces hacen los gobiernos locales de decir a mí no me toca porque eso es competencia del gobierno central, ya quedó atrás. Este tipo de cuestiones son fundamentales para que incluso aspectos como los que en nuestro país, en ciertos municipios sucede, que es este cobro de las tasas de seguridad a nivel local, sean destinados efectivamente a lo que corresponde y en esfuerzos articulados y complementarios a aquellos recursos que está aportando el presupuesto general del Estado y el gobierno central, ¿no? Así es que creo que no es, insisto, una competencia única de lo nacional. Este es un esfuerzo colectivo, incluso desde lo estatal. Si no se suman esfuerzos, los resultados estarán limitados. John. Así es, sumar esfuerzo es importante, pero así como en su oportunidad en múltiples entrevistas he dado la siguiente recomendación, y en algo ya se lo está haciendo a buena hora. Tenemos militares, policías, policía portuaria, municipales, ATM, todos los municipios. Actualmente, definitivamente, tenemos que tener 2 cuerpos uniformados en el país, militares y policías. Para de contar, si juntamos a todos los de portuaria, policía portuaria, ATM, CTI, y todos pasan a ser policías, y de allí
su especialidad, como las múltiples especialidades que tiene la policía y Fuerzas Armadas, que resulta que el municipio va a tener Policía Nacional, obviamente, con la especialidad para municipios, ¿ok? Como es la especialidad de tránsito, como es la especialidad de criminalística, de criminología, de policía de turismo, de patrullaje, de GOE, de GIR, así. Entonces hay una policía especializada para municipios. Entonces, en ese momento, de verdad, estamos uniendo fuerzas. Porque lo otro, en ocasiones, pasa a ser como teórico. A ver, pero quiero entender un poco más esto de aquí. En Perú, por ejemplo, en Perú para combatir al terrorismo en los años 80-90, al MRTA, Sendero Luminoso, se planificó que la policía, por un lado, y las Fuerzas Armadas, como normalmente han trabajado, se hicieron, o se crearon, mejor dicho, estamentos especializados de inteligencia para trabajar antiterrorismo. Lo mismo pasó en Colombia. En Ecuador nosotros tenemos el GIR, ¿verdad? UNACE. Pero más allá de eso, ¿es importante crear una nueva fuerza o no? No. Hay unidades como la que acabas de nombrar, las especializadas. Es como Armada del Ecuador. ¿Cuál es su unidad especializada? Infantería Marina. Dentro de la Armada del Ecuador hay submarinistas, aviación civil, aviación naval, hay personal de logística, de apoyo, de seguridad, ¿ok? Y múltiples especialidades. En todas las, y como en cualquier empresa pública y privada, bueno, pues Estados Unidos tiene CIA, por ejemplo. Así es, hay especialidades. Entonces, no se trata de crear, más vale se trata de reforzar esa ahí. Y que el policía municipal, el vigilante de tránsito, sea un policía, primero policía, que vela para que el dicho de que la seguridad es de todos, efectivamente no sea un dicho, sea un hecho, que la seguridad sea de todos. Pero ¿cómo es la seguridad de todos? Cada uno vela por su uniforme. Recordemos años atrás donde había esta rivalidad, pues el policía con el de tránsito. Por supuesto. Había o la policía con la marina. Así es, había bronca, ya felizmente eso no es. ¿Ok? Entonces, dos uniformes en el país. De allí, dentro de esas instituciones, las múltiples especialidades. Inclusive la especialidad del municipio. Entonces, él vela primero por la seguridad del país. En ese momento vamos a completar y posiblemente a pasar el numérico de la tasa que tiene que tener cada ciudad o cada país con el número de uniformados. Mauricio, ¿quién tiene que tomar la iniciativa para justamente como adecentar todo esto, ¿no? Aclarar el panorama, decir esto es lo que se tiene que hacer? ¿La Asamblea, propuestas de las Fuerzas Armadas, del propio Ejecutivo? El liderazgo lo debe asumir el gobierno central, indiscutiblemente, José, pero si no están involucrados y comprometidos los demás actores, difícilmente se alcanzará un buen resultado. La Asamblea Nacional, por ejemplo, tiene que dejar a un lado estas diferencias políticas y esas luchas estériles que no nos llevan a ningún lugar, y entender que se tiene que sumar esfuerzos para dar los instrumentos necesarios para combatir la inseguridad. El sistema de la justicia debe apuntar exactamente a lo mismo. La depuración a propósito de la independencia de las funciones del Estado no puede ser asumido ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Es un acto de voluntad del sector justicia. Deben asignarse los recursos, sí, debe hacerse de forma coordinada también, pero por cuenta propia. Así es que, como tú ves, hay un liderazgo, tiene que haberlo, pero cada uno de los actores tiene un rol que jugar. Mientras no se lo haga, la máquina va a estar detenida si el liderazgo quiere hacer una cosa en específico. Bien, concluimos nuestro programa. Nos quedamos con muchísimas cosas todavía en el tintero. Es indiscutible que este pensamiento crítico al que estamos tratando de exponer en estos programas debe ser compartido por los ciudadanos, por las autoridades y por la gente que tiene el mando en este país. Es decir, hoy más que nunca debe primar el sentido común en lugar de pensar en un partido político. Es decir, en gran resumen, este país mejora siempre y cuando haya concertación y hayan políticas públicas para que, indistintamente de quién sea el ministro, el policía o el propio presidente de la República, esto continúe. Muchas gracias por su tiempo.